hecho la explicación sobre las bases en las cuales está asentado el modelo SIR, vamos a ver un poco una herramienta que está construida en Excel Visual Basic para estudiar ese mismo fenómeno usando un conjunto de parámetros. Entonces, y también esta soluciona el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias usando el método de Runge-Kutta, cuarto orden. Entonces, como pueden ver aquí en pantalla, pues la interfase está pues la primera parte de una especie de introducción a lo que es el modelo SIR y varias pestañas. La primera pestaña aquí es donde se van a introducir los parámetros y el programa va a escribir los resultados. Luego, donde van a aparecer las gráficas, aquí las gráficas o parte de las gráficas que deriva el programa, y en esta pestaña está un juego de parámetros. Estos juegos de parámetros son derivados de la literatura, o sea, donde se estudian diferentes escenarios, o sea, algunos hipotéticos, otros derivados por ejemplo, con datos del CDC de los Estados Unidos. Entonces, con diferentes escenarios derivados de la literatura que se utilizaron para comprobación. Entonces, lo primero, pues en esta pestaña, pues el escenario, por ejemplo, si nosotros vamos aquí donde dice parámetros, el primero es un escenario hipotético sacado de internet, específicamente de YouTube, donde también se trabaja este tipo de modelos. Entonces vamos a tomar los parámetros, por ejemplo, alfa, beta, delta de t, que es ese parámetro o la discretización del tiempo, los periodos que vamos a utilizar, y también, por ejemplo, el tiempo, pueden ser días o periodos, el número inicial de susceptibles de infectados, el número inicial de recuperados, entonces, y el número de ecuaciones. Entonces, vamos a tomar primero este escenario, ¿verdad? Porque aquí tenemos aquí, por ejemplo, y si nosotros vemos aquí, pues introducimos todo lo que está en amarillo, pues nosotros lo introducimos y vemos que tenemos, recuerdan, el parámetro alfa, parámetro beta, delta de t, r sub 0, r sub 0, recuerden este parámetro, también este es un r sub 0 que es relativamente alto. Entonces, para simplemente unión del botón de Runge-Kutta, el programa, digamos, la simulación se ejecuta y vemos aquí donde escribe no solo pues el comportamiento de las variables con el tiempo, sino también todas las K que derivan del método, y está por una explicación ahí del método. Y también pues es bastante información que escribe. Si vemos aquí a las gráficas, vamos a tener pues las gráficas que explican el modelo. Por ejemplo, aquí tenemos los susceptibles, los infectados, la curva característica de infectados y la de recuperado. Por ejemplo, tenemos una población, el famoso pico para esta situación, o para esta, es de 4.661, es decir, el número de infectados al mismo tiempo. Aquí tenemos un detalle un poco más de la curva de infectados. Entonces, esta herramienta lo que hace es, bajo ciertos parámetros, pues resolver el sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta herramienta, pues vamos a mirar un poco también el código, y después vamos a probarla con otros escenarios. Es decir, el código pues está hecho en Visual Basic. Ahí está compuesto por dos módulos: un módulo que es el módulo Runge-Kutta, que es el método en sí, y el botón que sirve para borrar. Entonces, el código pues comienza por opción explicit, opción base 1 para comenzar todos los subíndices de 1, la subrutina, le ponemos un nombre cualquiera aquí, y que se sitúe en la hoja llamada Runge-Kutta, porque hay varias pestañas. Primero, pues en esta parte lo que hago es simplemente declarar las variables que voy a necesitar. Por ejemplo, algunas son, por ejemplo, los contadores, que son enteros, alfa, beta, el delta de t, todo lo que yo voy a necesitar, ya sea entero o sea en doble precisión, ¿verdad? Aquí también tengo en doble precisión las constantes del método Runge-Kutta y los vectores que voy a utilizar para guardar la variable, ¿sí? El tiempo, el número de
de susceptibles en el tiempo, el número de infectados, el número de recuperados, todos estos son vectores. Y aquí también son, digamos, estos son variables en doble precisión. El programa comienza en sí, pues tomando del Excel todas las constantes, alfa, beta, delta de t. Entonces toma todas esas variables, pues esta parte pues la toma de los parámetros del Excel. También toma del Excel los parámetros iniciales, ¿verdad?, necesarios para el método lo ejecuta. Recuerda que es un problema de valor inicial. Los toma de los Excel. Entonces también él hace ciertos cálculos y vuelve a poner en el Excel algunos datos, como el número total de individuos, que es la suma de los susceptibles iniciales, los infectados iniciales y los recuperados iniciales. Luego, al tener también el número total de periodos, lo que hace es redimensionar los vectores, porque primero no se le dan tamaño a los vectores por flexibilidad de la herramienta, sino después de que el usuario le pone el número de periodos, pues él redimensiona. Entonces toma aquí los valores iniciales del tiempo, número de susceptibles, número de infectados y número de recuperados inicial. Él los pone en el índice 1 del vector. Y aquí viene lo que es, digamos, el corazón del código, que es este for que está aquí, for que termina acá abajo. Lo que va a hacer es hacer los cálculos en el tiempo. Entonces toma un índice de tiempo, por ejemplo, comienza con 2 porque ya el 1 está, son las condiciones iniciales y ya están, pues para un tiempo 2, que es el tiempo 1 más el delta de t, él comienza, pues pone en 0 todas las constantes y comienza calculando que la K sub 1 de la ecuación 1, K sub 1 de la ecuación 2 y K sub 1 de la ecuación 3. Entonces aquí pues él le pasa estos argumentos, el valor de susceptibles y de infectados en el momento anterior, lo pasa a ¿qué? A estas funciones que están aquí. Aquí es donde están la función o la ecuación diferencial. Él calcula aquí, también calcula la ecuación 2 del número de infectados y la ecuación 3 del número de recuperados. Y así pues tiene la flexibilidad de que el código puede servir para muchas otras cosas, solamente cambiando la ecuación diferencial aquí abajo. Entonces lo primero que él hace es calcular que el caso 1, el caso 2 y el caso 3 del método de run ejecuta para las 3 ecuaciones. Luego calcula el caso 2 para las 3 ecuaciones, el caso 3 para las 3 ecuaciones y el caso 4 para las 3 ecuaciones. Entonces él, al tener ya todas las K, pues él calcula el próximo paso, por decirlo de alguna manera, en base al anterior más las constantes del método. Entonces el paso 2 es igual al paso 1 más las constantes calculadas con los datos del paso 1. Recuerda que aquí estamos en el índice comienza en 2, es decir que todos estos cálculos son aquí para el índice 1. Entonces recuerda que simplemente llama a la función, le pasa los argumentos y las K quedan calculadas. Entonces una vez hace para cada uno de los índices de tiempo, pues él escribe toda esa información. Primero pues el tiempo, el número de susceptibles, infectados y recuperados, y también escribe las constantes. El código se ha hecho sin ningún tipo de optimización para que sea más fácil de entender. Entonces todos estos K pues él lo va escribiendo en las celdas, y con esto termina el índice principal y termina la subrutina. Bastante sencillo. Aquí abajo pues están las funciones, ¿verdad? Las funciones que son todas las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la ecuación diferencial para los susceptibles con respecto al tiempo, para los infectados con respecto al tiempo y para los recuperados con respecto al tiempo. Se utilizan algunas variables locales, ¿tá?, que se les cambia el nombre y que piden unos parámetros, los llaman desde la celda, lo que llega a necesitar. Entonces el código, pues este es el primer módulo. El segundo simplemente es uno que borra, lo que hace es borrar, pues el índice de toda la información que se escribe cuando se quiera utilizar otra vez bajo otros parámetros. Entonces vamos aquí. Entonces también se hicieron un par de botones. Miramos aquí un par de botones. Por ejemplo, botón borrar, y automáticamente borra todo y queda listo para utilizarse en caso de que se necesite en otra
en otro escenario. Entonces, por ejemplo, en el mismo escenario, el primero, por ejemplo, se corre, solo tarda un par de segundos y tenemos las gráficas, todas las gráficas para ver cuándo se es susceptible, cuándo vamos a tener el pico, cómo se comportan cada una de las gráficas, como por ejemplo en este escenario pues casi todos se recuperan. Entonces son diferentes escenarios. Por ejemplo, si ahora vamos también, como por ejemplo, imagínate esto que está aquí, pues es un escenario de que fue la famosa gripa de Hong Kong que pasó en los Estados Unidos. Si miren aquí, pues estos son unos parámetros, pues vamos a cambiar los parámetros aquí. Por ejemplo, 0.5 y 0.33. Entonces, por ejemplo, le voy a borrar y da 0.5, 0.5, 0.33. El delta de T se pone 1. Si miramos aquí, si el delta de T es 1, se ponen 200 periodos. 200 periodos de ecuaciones, y el número de susceptibles son 7.900.000, que era la población aproximada de la ciudad. Entonces aquí 7.900.000. ¿Cuántos son? Eran 7.900.000 habitantes. 7.900.000 habitantes. 7 millones. Y se ponen unos infectados igual a 10. Entonces con estos parámetros pues vamos a correr este escenario. Entonces si ustedes miran este escenario, por ejemplo lo ejecuta aquí, se corre la simulación y vamos a ver que tenemos un R0 relativamente mediano, está en 1.52. O sea, siempre vamos a tener digamos que la enfermedad pues va a estar en la sociedad, pero no va a ser tan insidiosa, ¿verdad? Si vemos aquí por ejemplo, vemos el análisis, por ejemplo aquí el número de susceptibles empieza a bajar, pero se estanca en un momento. Es decir, que este tipo de escena, en este escenario, pues esa famosa gripe de Hong Kong se queda estacionaria dentro de la sociedad. Mira, no tiene aquí un pico de pico. Si miren acá, tenemos un pico aproximado de cuánto, de 532.000 habitantes en un momento determinado. Aproximadamente a los 2 meses y medio de haber comenzado la epidemia. Entonces, con este tipo de escenario, por ejemplo, la gripe de Hong Kong se queda estacionaria dentro de la sociedad. Pues mira, el número de susceptibles se estanca, el número de recuperados también se estanca. Entonces, si vemos aquí, ella tiene su pico, un pico, pero después pues ya casi no se ve, pero se dan los casos por muy poco. Entonces, dependiendo del escenario, por ejemplo, este es el escenario, vamos a ver aquí para ver esto, por ejemplo, ahí resolviendo una página de internet donde está también el modelo para comparación. Utilizamos, por ejemplo, y vemos que es bastante parecido a lo que tenemos nosotros acá en las simulaciones. Eso es, por ejemplo, esto es la famosa gripa de Hong Kong que fue en New York City. Entonces, ahí lo usamos para validar el modelo, nuestra herramienta. Entonces, hay diferentes escenarios. Por ejemplo, tenemos aquí otro también sacado de páginas de internet. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, vamos a poner otro escenario. Le ponemos ahora borrar. Vamos a los parámetros, por ejemplo, esta es 2.1.4. Ponemos aquí ponemos 2, aquí ponemos 1.4, 1,4. Aquí este es delta de T para el método numérico. Aquí este 2, 1.4, 0,04 y 1000 periodos, 0,04, 0.4 y 1000 periodos. El periodo, y en las condiciones iniciales
iniciales 0.04, susceptible 0.9 y 0.0002. Entonces digamos que es un susceptible 0.9. Esto es un modelo un poco, un escenario bastante simplificado. 0.2, si no estoy mal, déjame verificar aquí. Sí, 0. He recuperado 0. Entonces comenzamos, verificamos aquí y comenzamos y corremos la simulación. Tenemos un R0 de 1.43. Por ejemplo, por el número de periodos, los cálculos se demoran un poco más. Vemos aquí y vemos las gráficas. Aquí estamos también otro escenario, donde el pico no es muy alto, pero el número de individuos susceptibles se estanca también. Aquí tenemos el número de recuperados también aquí, y tenemos el pico aproximadamente unos 1000 periodos, pero bueno, vemos aquí se utiliza para hacer diferentes tipos de estudios. Entonces esta herramienta está basada en eso, en el método de Runge-Kutta, y para su uso pues se utilizó Excel, un macro de Excel Visual Basic. Entonces bueno, esto para mostrarle su funcionamiento.